¿Me ven y me escuchan ahí? Perfecto. Perfecto todo. Bueno, de 10. Perfecto. Bueno, buen día. Damos comienzo al anteúltimo webinar de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba, a la cual desde ya les agradecemos por este espacio. Como ustedes recordarán, en los webinars anteriores hemos pasado por varios segmentos del trauma, desde la pelvis y el acetábulo, pasando por el tobillo, el radio distal y las fracturas pediátricas. Y ahora empezamos a acercarnos un poco a la ortopedia, y vamos a tocar un tema que, si bien puede sonar del ultra especialista, es un tema que en principio nos compete cada vez más a todos, porque cada vez más estamos viendo pacientes con este tipo de patologías que está relacionado con las fracturas patológicas. Por eso justamente lo elegimos como tema de prácticamente cierre del año. La idea es no hacer conferencias magistrales, sino desarrollar un webinar en base a discusión de casos clínicos. Vamos a tratar de seleccionar o presentar entre 3 a 4 casos de acuerdo al tiempo que tengamos. La idea es terminar no más allá de las 11:15 puntuales. Y lo interesante y novedoso del webinar es que no solo estamos presentes los ortopedistas, sino que tenemos destacados colegas de otras áreas que nos van a ayudar y con sus aportes seguramente nos van a enseñar, porque tenemos imagenólogos, tenemos oncólogos clínicos y tenemos radioterapeutas, todos los cuales se dedican en su mayor parte al tratamiento y al manejo de los tumores musculoesqueléticos. Dentro de los ortopedistas, en el panel lo tenemos al doctor Florencio Segura, a la doctora Lorena Cecchini, al doctor Antonio Pedro, al doctor Maximiliano Negri y al doctor Ignacio Ibáñez. En el área de oncología clínica la tenemos a la doctora Gisela Germán, Agustina Tisera, Celina Castro y el doctor Ignacio Jerez, que no sé si entró, pero está invitado también. En diagnóstico por imágenes lo tenemos al doctor Rodrigo Rey y al doctor Manuel Alvarenque. En anatomía patológica contamos con 2 patólogos de muchísima experiencia en el área musculoesquelética, como son la doctora Teresita Fili y el doctor Jorge Flores. Y como radioterapeutas las tenemos a nuestras colegas Gabriela Genovese y a Verónica Vera. Así que a todos ellos muchas gracias por estar, muchas gracias por sumarse un sábado a la mañana, dedicarnos algo de su tiempo a enseñarnos. Y la idea de hacerlo con esta plataforma, con Zoom, es que haya un ámbito de discusión abierta para todos los que quieran hacer aportes o preguntas y que se sumen o se hayan sumado a este webinar, sin ningún tipo de condicionamiento. Inclusive se puede en el medio de la exposición interrumpir, porque como ya les digo, van a ser discusión de casos clínicos y la idea es que le saquemos el máximo provecho en un ambiente científico pero relajado. Así que todos los que quieran participar están invitados. La única regla para ordenarlos, traten de mantener deshabilitados los micrófonos si no hacen ningún aporte. Yo había puesto ahí de habilitar la función levantar la mano para preguntas o comentarios, pero si yo no lo llego a ver, o Agustina o Pablo Giribaldi, que me están dando una mano, no lo llegan a ver, activen su micrófono y pidan la palabra. Y como les decía recién, esto se puede hacer en cualquier momento de la discusión sin importar el momento en que venimos. Así que desde ya muchas gracias. El primer caso que yo les preparé es un caso relacionado con una de las causas más comunes de fracturas patológicas, que es la patología metastásica. Esta es una paciente de sexo femenino de 63 años que ingresa por guardia con esa imagen que ven a la izquierda de su pantalla, presentando obviamente dolor e impotencia funcional a nivel de su cadera derecha, relacionado esto con un trauma de baja energía. La que tienen a su izquierda es la radiografía sin tracción que se le hizo en el momento del ingreso a la guardia. La que tienen a la derecha es una radiografía con tracción que le solicitamos nosotros para interpretar un poco mejor la lesión. Yendo un poco a los antecedentes, la paciente tenía un antecedente de un carcinoma invasor moderadamente diferenciado de la mama derecha, diagnosticado hace un año, de acuerdo al reporte de la anatomía patológica de
su tratamiento quirúrgico, que había consistido en una mastectomía, en un vaciamiento axilar ipsilateral, en quimioterapia y en hormonoterapia. Además, la paciente en los estudios de estadificación a distancia, hechos después de este tratamiento preliminar, presentaba lesiones óseas a nivel de columna vertebral. Es decir, esta lesión en el fémur proximal no es la única, sino que, como ven ahí en esa resonancia, la paciente tenía lesiones a nivel de su columna vertebral, a nivel T12, se ve ahí una pequeña imagen a nivel L3, L4 y S1, y estaba por este hecho haciendo radioterapia de estas lesiones vertebrales a una dosis diaria de 3 grays para cumplir una dosis total de 30, que debe ser suspendida obviamente por la lesión traumática a nivel de su fémur proximal derecho. Mi primer pregunta al panel es si necesitan más estudios de imágenes y si obviamente el diagnóstico está hecho y confirmado con lo que tenemos hasta el momento. Me gustaría por ahí que los imagenólogos Manu, Alvarenque o Rodrigo, si quieren, nos describan un poco las características de la imagen radiológica y por qué nos pueden asesorar a nosotros de que esa es una fractura patológica y no una fractura que tiene un componente meramente traumático. No sé si quién quiere empezar, si Rodri o Manu. Bueno, ahí largo, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Pablo, y a todo el grupo de la Sociedad de Traumato. Bueno, estamos viendo una imagen de una radiografía de cadera derecha donde vemos una lesión permeativa con un patrón destructivo que produce marcado adelgazamiento de las corticales y en la parte distal tiene, por lo menos parece tener un límite definido, pero hacia proximal uno no puede interpretarlo de forma tan correcta. Y se asocia esta fractura patológica, y patológica porque está en el sustento de una imagen previa que ya vemos ahí en el extremo proximal. Y bueno, en esta contracción vemos cómo se empieza a tender a alinear la imagen, pero no sé si el trocánter menor también está comprometido. Entonces, cuando vos preguntáis si más estudios del fémur, sí deberíamos hacer por lo menos una resonancia para poder ver si hay o no compromiso del trocánter menor y qué otras estructuras para ver cómo ustedes después van a tener que ir a tratarlo. Excelente, Rodri. Lore, ¿algún comentario desde el punto de vista ortopédico al respecto? A todas las fracturas patológicas que te ingresan a tu servicio, que caen en tus manos, ¿le solicitas, además de una radiografía, algún otro método complementario extra para terminar su interpretación? Buen día a todos, muchas gracias por la invitación también a Pablo y a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba. Lo ideal, como dice Rodri, sí sería pedir o complementar esto con un estudio de imágenes de resonancia magnética, complementando todo el fémur, incluida hasta la rodilla, digamos. Yo pediría eso para valorar la extensión real que tiene a nivel del fémur para poder planificar el acto quirúrgico. Creo que no iría buscando una biopsia de esta lesión, porque con el antecedente y el resto de imágenes que estoy viendo en la columna, lo más probable es que esto sea una metástasis de su primario mamario. Bien. Manu, ¿qué es más útil para evaluar la extensión en la diáfisis femoral en forma completa? ¿Un centellograma óseo corporal total o una resonancia? ¿Qué No, nos sugerís? buenos días, igual antes de todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que creo que la resonancia en este caso nos serviría mucho más, como han dicho recién, el fémur completo, viendo las secuencias, con tener una secuencia T1 bien hecha y una secuencia con STIR para valorar el edema. Creo que puede ser bastante suficiente para tener una idea de la extensión del tumor. Obviamente que un estudio centellográfico nos va a ayudar quizás a detectar otros puntos, además que ya sabemos que hay en columna, probablemente tengan otros niveles del eje del esqueleto. Pero creo que con la resonancia, consecuencias como T1 y ASTIR, ya tenemos una data de la infiltración medular en el T1 y de la extensión del edema, que también es importante a veces evaluar los tumores para ver los límites donde puede haber celularidad todavía con el edema. Bien. Manu, no tengo
imagen de resonancia, Sí. pero tengo esta imagen de tomografía, que no sé si me la querés describir o si te aporta algo. Lamentablemente, las imágenes que conseguí no llegan más allá del tercio proximal del fémur. El estudio centellográfico que tenía hecho la paciente, que era el que marcaba las lesiones a nivel de columna vertebral, no marcaba ninguna otra lesión que no fuera esta a nivel femoral proximal, ¿no? Bien. Bueno, eso, ¿Te bueno. aporta algo esto o no? Yo creo que no nos aporta muchísimo más que la radiografía. La verdad que la descripción del rodeo y la radiografía estuvo muy bien. Acá no vemos muchos cambios de lo que él dice. Lo que sí me gustaría ver es un poquito alguna ventana más de partes blandas, quizás para ver si esto tiene alguna extensión hacia las... Porque esta es una ventana ósea, bien para ver puramente hueso. Bien, perfecto. Bien, entonces, en resumen, uno podría decir que, sin ninguna duda, algún otro estudio de imágenes complementario a la radiografía es fundamental, fundamentalmente la resonancia en pacientes con historia conocida de cáncer y lesión única, y por ahí, en un paciente en este contexto con lesiones múltiples, alguna otra metodología de imágenes, por lo menos una tomografía, sería muy útil, ¿no? Pero ustedes lo han puntualizado muy bien. En todos estos pacientes es clave tener algún otro método diagnóstico para caracterizar bien la lesión. ¿Qué opinan de la biopsia los patólogos? Teresita, Fili o Jorge. Lorena dijo, y el resto, ¿no? Es una pregunta abierta, a ver quién quiere opinar, a ver si están todos de acuerdo con Lorena. Lorena dijo, con ese antecedente, una lesión ósea ya existente a nivel vertebral, y esta lesión puesta con una fractura patológica en el fémur proximal, el diagnóstico está hecho y no hace falta. ¿Están todos de acuerdo? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Antes que nada, Juan Jorge. buen día. Quitando trabajo, Lorena. Hola, sí, no, yo creo que en este caso, con los antecedentes patológicos de esta paciente y las imágenes que son bastante elocuentes, la biopsia quedaría a criterio del traumatólogo, del ortopedista, como para ir sobre un terreno seguro, pero en el caso nuestro no creo que cambie mucho el escenario. Únicamente para ir ganando tiempo, si cayese sobre el tumor y coordinando con el oncólogo, que seguramente va a querer saber qué estatus de receptores hormonales tiene o de otro tipo de factores que puedan condicionar el tratamiento, como para ganar tiempo en ese sentido, pero más que eso no. No sé qué opina el receptor. Jorge Otere, un preconcepto que tenemos nosotros como ortopedistas, no en este caso puntual, donde como muy bien dijo Lorena, el diagnóstico está casi hecho, pero en un paciente con un diagnóstico un poquito más complejo, es que el hacer la biopsia en un paciente fracturado nos puede retrasar mucho los tiempos del tratamiento definitivo para un paciente que está postrado en cama por una lesión traumática como esta. ¿Qué opinas al respecto? En el sentido que pueda entorpecer los pasos a seguir de ustedes, puede digamos, ser un condicionante para ustedes, quizás en todo lo que es la logística del manejo del paciente En los tiempos, Jorge, me refiero, porque obviamente vos pensás que el contexto de esta paciente, una paciente adulta postrada en la cama con un ámbito familiar que presiona para que nosotros le resolvamos rápido el problema, y nosotros nos acercamos a la cama de la paciente y le decimos, mire, antes de tomar cualquier conducta, necesitamos saber, poner nombre y apellido de esa lesión, y eso va a llevar su tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Eso es un preconcepto nuestro o ustedes pueden hacer un diagnóstico en un plazo relativamente corto para pacientes como estos? Depende de la cantidad de tumor y de tejido óseo que nos envíen. Eso es un condicionante para nosotros. Si la muestra incluye mucho material óseo, eso va a tener que ir a descalcificarse y eso va a demorar un poco más, quizás una semana entre el proceso de descalcificación hasta que saquemos el preparado y tengamos un diagnóstico. Si es todo tumor, partes blandas o tumor blando, en 48 horas esto tendría que estar resuelto. Me parece que en ese periodo, digamos, no estamos retrasando mucho lo que es todo el algoritmo de que el paciente se haga todos los estudios que tenga que hacerse para ir a una cirugía, ¿no? Generalmente son cosas que vienen así recomendados justamente porque el paciente se fracturó y nos piden celeridad, y si nosotros podemos hacerlo y tenemos material blando, lo hacemos rápidamente.
pero si el tejido es óseo, predominantemente, cosa que no es habitual en las fracturas patológicas, va a demorar por el proceso de descalcificación al cual hay que someterlo. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuál es el promedio? Variable. Algunos tejidos ablandan rápidamente, otros un poquito menos, pero en general estamos hablando que 3, 4 días de ácido ya lo ablanda, y luego un proceso de una biopsia normal. Entonces, en el transcurso de 5, 6 días, una semana más tardar, tendríamos que tener la respuesta nosotros. ¿Sí? Perfecto. Excelente. ¿Algún otro comentario, Tere, o alguno de los patólogos que estén ahí dando vueltas? Una cosa, cuando ustedes hagan el tratamiento, van a sacar el tratamiento, digamos, ortopédico, ¿van a sacar material para anatomía patológica? Seguro que sí. Cualquiera sea la opción elegida, seguramente que sí. Sí, porque el problema es cuando van a radioterapia, ¿no? Primero, entonces después el material se altera para pedirle inmuno. Y en los casos de cáncer de mama principalmente, los oncólogos nos piden que le hagamos el panel de mama. Estrógenos, progesterona, el HER2, el Ki-67, porque a veces ha cambiado con respecto al tumor original. Entonces, si van a sacar material, estoy de acuerdo con el antecedente y todas esas lesiones múltiples, y que un cáncer de mama, en postergar todo para el quirúrgico, digamos. Bien. ¿Alguien más quería hacer un comentario por ahí? Sí, Pablo, yo lo que decía, para que quede, digamos, claro, cuándo tal vez hacer una biopsia, que en este caso esta paciente con 1 año de evolución y con lesiones múltiples, no sería la indicación, y coincido con todos. Pero sí, suponte si tuviéramos una paciente que tiene 3 o 4 años de un proceso libre de enfermedad, con una lesión solitaria, una lesión única, entonces uno puede ahí plantear la biopsia, porque bueno, no podría tener otro tumor. Sabemos que estos pacientes a veces pueden hacer segundos tumores, otro tipo de patología, y entonces en ese caso sí sería una condición para hacer una biopsia antes de cualquier tratamiento. Bien, excelente punto, Ignacio. De hecho, lo puse ahí y es uno de los mensajes que por ahí puede quedar para el ortopedista general que no está muy habituado a ver estos casos. Es decir, sí, repitiendo tu concepto que está perfecto y lo explicaste muy bien. Si la lesión es única, aún en pacientes con una historia conocida de cáncer de varios años de evolución, la biopsia es mandatoria. Obviamente en un contexto como este, donde las lesiones óseas son múltiples y donde ya hay un diagnóstico anatomopatológico puesto de antemano, la biopsia es evitable y se puede pasar directamente al tratamiento. ¿Alguna otra consideración? Yo quería decir, en relación a lo que dijo Tere Fili, de la radioterapia, en esta paciente particularmente yo no creo que vaya a recibir radioterapia en esa zona, digamos. Por ella estaba recibiendo radioterapia en la columna, ¿es así o no, Pablo? Sí, y le interrumpió por esto. El hecho de que ella no reciba la radioterapia en la zona fracturada nos habilita a nosotros a mandar toda la pieza quirúrgica para la anatomía patológica con gran cantidad de material para poder hacer todos los paneles que necesiten oncología. Bien. Ignacio está pidiendo la palabra. Jerez. Ignacio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. No encontraba la opción de la manito para levantar, así que por eso le escribí por ahí. Muy interesante la charla. Un solo dato nomás, que lo hablamos siempre. No sé si se lo va a nombrar más adelante, pero es muy importante en la comunicación entre Ignacio, los oncólogos. presentate primero para los que no te conocen de ortopedia. Perdón, ¿En qué área ¿cómo estás? le va? Buenos días. Yo soy Ignacio Jerez, soy oncólogo del Sanatorio Allende, oncólogo clínico del Sanatorio Allende. Y bueno, gracias por la invitación. Y les decía recién una consideración muy importante en este caso en particular, que a ustedes siempre les sirve, a ustedes traumatólogos como una buena idea, es evaluar la biología de la enfermedad, no la biología patológica, la biología clínica. Porque si esta mujer uno encuentra de que en el escaneo visceral, en las tomografías de estadificación, aparte de esta recidiva ósea, tenemos una recidiva agresiva, pulmonar, hepática, de una forma u otra la sobrevida de la paciente es distinta, e incluso las chances o las probabilidades de mutación de la biología del tumor en sí, que en este caso, por lo que vi en la historia clínica, era un tumor hormonosensible porque hizo un tratamiento antihormonal en un momento, muchas veces estos tumores hasta en un 10-15% pueden mutar, y eso también altera la sobrevida de los pacientes o la evolución, que es un dato
que creo que a ustedes también les puede llegar a dar una idea en el tipo de cirugía a hacer, o que pueden llegar a hacer. Entonces creo que la estratificación completa visceral también acá aportaría, hasta incluso desde el punto de vista traumatológico, una noción más completa de las posibilidades de sobrevida a largo plazo de la paciente. Perfecto, Ignacio. ¿Cómo será de importante ese punto que te lo puse ahí? Porque ese es el otro punto que los ortopedistas, que lo único que queremos es fijar o reemplazar, le vamos a preguntar al oncólogo clínico, ¿qué pronóstico de sobrevida este paciente? Y cómo, desde el punto de vista de tu secuencia diagnóstica, cómo planificarías esta estratificación visceral a distancia? ¿Con qué métodos? ¿Con qué elementos? Sí, ¿Con qué herramientas? Recién en la pregunta que hacía sobre la idea de obviar o no la biopsia, que yo estoy de acuerdo con todo el panel, lo que dijeron, nosotros tenemos en mama, si bien no es 100% sensible, pero en los tumores, sobre todo hormonos dependientes, hay un marcador serológico que se llama CA15-3, que muchas veces nos ayuda. En este caso, cuando hay múltiples recidivas, que uno comprende que los tumores hormonos sensibles de mama, el principal sitio de recidiva es el óseo, más que el visceral. Entonces, como que uno va olfateando que esto puede deberse todo a lo mismo. El apoyarnos por ahí en un marcador CA15-13 serológico elevado nos da mayor confianza para obviar estas biopsias. Y asociado a eso, creo que es necesario hacer una reevaluación tomográfica del tórax y del abdomen con contraste endovenoso. Y bueno, se puede discutir también en algunos casos la opción del PET con flores de desoxiglucosa, en el caso que esté disponible. Si no, creo que una buena tomografía de tórax y abdomen y pelvis, perdón, con contraste endovenoso sería suficiente. Buenísimo. O sea, esta paciente ya entró por guardia y ya tiene, obviamente, todo su prequirúrgico completo, más una resonancia, como han pedido ustedes, del segmento afectado, preferentemente todo el segmento, más una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para estadificarla en forma general y tener una idea más cercana de su pronóstico. Maxi, en el caso que tuvieras que hacer la biopsia y que la planificaras con Rodrigo, Maxi Negri, ¿cómo la preferís hacer? Hola, buen ¿De qué día a forma? todos. ¿La haces vos? ¿Se la pasás a Rodrigo? ¿La haces en quirófano? Hola Pablo, buen día a ¿Cómo todos. andas, Gracias Maxi? por la invitación. Eh, Esto normalmente lo tenemos muy aceitado con Rodrigo. Estas biopsias le hacen diagnóstico por imágenes y por TAC. En el caso que haya alguna complicación, algún problema, la hacemos en quirófano abierta, pero normalmente es guiada por aguja, con tomografía. Bien. Pero en el caso de esto, Acá estás de acuerdo de no hacerla, ¿no? estoy de acuerdo en no hacerla porque tenemos el contexto de que yo creo que hablar de un paciente en tratamiento y un paciente curado. Como decía el doctor Ibáñez, es un año, estamos en tratamiento, el paciente está en tratamiento, por eso el contexto clínico se da que esto es una metástasis. La sospecha casi el 99%. Es diferente un paciente de 5 años que ya terminó el tratamiento. Perfecto. Ignacio, te pongo un par de cosas, porque a mí este tema de la sobrevida me interesa sobremanera en el paciente metastásico, y yo sé que un cálculo relativamente preciso de la sobrevida se puede estimar. Y básicamente lo que yo he encontrado en la bibliografía, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ortopedista, son estos parámetros que te pongo ahí. La ubicación del cáncer original, algunos parámetros de laboratorio y algunas escalas o puntajes funcionales. Por ejemplo, mira, no sé, Ignacio, Gisela, Germán, que por ahí deben estar, la ubicación del cáncer original tiene influencia pronóstica en el paciente con metástasis, ¿no es cierto? Vos decís el origen del primario y sí. Exactamente. Un cáncer de mama respecto a un cáncer de pulmón, por ejemplo, que pones ahí los ejemplos, los dos tumores. Sí, mira, yo te puse este cuadro que está sacado de esa cita que ves ahí. ¿Es así? En líneas generales. Es decir, mama con respuesta adyuvante, próstata y tiroides son los que mejor sobrevida a largo plazo tienen. Sí, particularmente está bueno este cuadro, es un poco simplificado, particularmente en cáncer de mama y diferentes tipos de tumores. En general los que tienen más índice de metástasis ósea son los tumores de mejor pronóstico, que son los hormonos sensibles. Como decía Ignacio, a las recaídas pueden ir perdiendo sus receptores hormonales y ir haciéndose, por lo tanto, digamos, más agresivos. Es en un contexto evaluando cada paciente en forma individual,
pero sí uno puede hablar en general de las diferencias de la sobrevida en cada tumor, pero bueno, también depende mucho de cada paciente y el tratamiento que haya recibido y la respuesta que haya tenido al tratamiento. Parámetros de laboratorio sirven. Lo que yo he visto, por ejemplo, es que lo que tengo leído es que la hemoglobina tiene influencia pronóstica. ¿Es cierto eso? Sí, en cada tumor hay diferentes marcadores que usamos para hacer estratificación de riesgo. Hay score en cáncer de riñón, por ejemplo, con la hemoglobina, el LDH en cáncer de pulmón, el K15-3, como decía Ignacio, en cáncer de mama. Hay varios parámetros de laboratorio que podemos utilizar dependiendo de cada tumor. No es que sea general, pero sí, la hemoglobina en general en los tumores también tiene una implicancia. Bien. ¿Puedo opinar? Dale. Sí, justo, ahí lo tenés. Lo tenés. Justamente Dale. Iba a hablar de ese tema. Mejor, ahí te lo puse. Sí, sí. El punto del pronóstico es muy importante para nosotros para saber qué decisión vamos a tomar. Esta paciente en particular que tenemos al frente tiene dos opciones si la vamos a tratar quirúrgicamente. Este pronóstico de las 4A, que le llaman las 4A, es fácil, es recordable, y a nosotros, cirujanos ortopedistas, que no estamos muy acostumbrados al manejo en general de estos enfermos, el manejo oncológico, nos sirven. Las 4A son del idioma inglés. La primera es age, la edad del paciente. Mientras más viejo, mejor pronóstico. La segunda es la albúmina sérica, que refleja, como dice el cuadrito, el estado fisiológico del paciente. Mientras más albúmina, mejor pronóstico. Y las otras son la fosfatasa alcalina y el alkaline phosphatase en el inglés y adjusted calcium en inglés también. Fosfatasa alcalina elevada y calcemia elevada son factores pronósticos negativos, o sea, mientras más fosfatasa alcalina indica mayor destrucción ósea y la calcemia aumentada indica la misma historia, ¿no es cierto? Es decir, que hay aumento de la destrucción ósea. Por lo tanto, las 4A son fáciles de recordar y son útiles para tomar decisiones. Perfecto. Buen punto. Por eso lo puse y bien que lo mencionaste, porque como vos bien dijiste, a nosotros como ortopedistas, traumatólogos, muchas veces hay muchos aspectos clínicos, sobre todo de pacientes tan complejos como estos, que se nos escapan, ¿no? Otra cosa que yo encontré en la bibliografía, creo que lo mencionó Gisela por ahí, son los scores funcionales. Este es uno de los que está puesto en la bibliografía, el Karnofsky, y el otro es la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. Obviamente, mientras más alto en la escala funcional están los pacientes, mejor es su pronóstico de sobrevida. Y también hay algunos otros factores, como estos que están acá, que creo que ya los mencionaron, Ignacio los mencionó recién. La presencia de metástasis viscerales, de metástasis ósea al diagnóstico de cáncer mamario, o un intervalo breve entre el diagnóstico inicial del cáncer y la metástasis, son todos factores pronósticos negativos para supervivencia. Y obviamente nos orientan a nosotros a qué tipo de reconstrucciones vamos a hacer, ¿no? ¿Qué les parecen estos recursos que nos ofrece ahora la virtualidad? Yo entré, gracias a Agustín Paz, que está escuchando por ahí, que me acercó esta app. Es una app que se llama Path Fracture, fractura patológica, que básicamente te permite calcular la sobrevida estimada de acuerdo a parámetros que uno va llenando, que engloban básicamente todos estos que hemos mencionado recién. ¿Qué les parece? Gisela, ¿lo utilizás? ¿O Ignacio lo utilizan? Yo no la conozco, no la he utilizado nunca, no sé, Ignacio. Yo, perdón, no, esta app no. Uso algunas otras para sarcomas óseos y sarcomas de parte blanda, sí, pero quiero agregar una cosita. Fíjense que será importante la charla con el oncólogo y ese cuadro que mostraba el doctor Segura recién del origen de los tumores, que en realidad ese cuadro que veía que es del año 2004, con una actualización del 2015 en la bibliografía, es como que quizás también va quedando un poco desactualizado, porque hoy en día creo que los metástasis óseas de origen gastrointestinal son las peores. Pero hay algunas, por ejemplo, que ahí mencionaba, de renal, y es que a veces hay algunos tumores renales que tienen buen pronóstico y algunos que tienen mal pronóstico.
O por ejemplo, yendo a este caso en particular, a este tumor de mama, con todos los datos clínicos que hemos mencionado recién, aún así podríamos estar en presencia, por ejemplo, de un tumor hormonosensible que tiene una sobrevida global de aproximadamente, en estado metastásico, 4 a 5 años, según los últimos estudios con todos los medicamentos disponibles, pero en el caso de que haya mutado y haya perdido sus receptores hormonales, quizás esta paciente tenga una sobrevida de 10, 11, 12 meses, o sea, fíjense que estamos hablando a veces con datos muy, muy moleculares también, más allá de lo clínico, cambia mucho la sobrevida de los pacientes. Entonces, por eso está bueno siempre discutir estos casos en conjunto, porque hay muchos datos patológicos, moleculares, que son muy nuevos, que a veces se escapan a estos scores que son difíciles de ir actualizándolo constantemente, y que, bueno, pueden ayudarlos, por supuesto, a planificar la estrategia quirúrgica definitiva. Tal cual. Ahí nos empezás a complicar las cosas, Ignacio, porque vos sabés que los ortopedistas, traumatólogos en general tenemos un pensamiento bastante básico y muy protocolizado. Entonces, mientras más simple sean las herramientas con las que tomamos las decisiones, mejor. Pero obviamente lo que decís vos es cierto. Todo esto tiene un trasfondo muchísimo más complejo que obviamente implica que estos casos los tengamos que discutir en comité con ustedes. Hasta ahora, de acuerdo a lo que... Sí. Te puedo hacer una consulta para los oncólogos. En estos tumores que son hormonosensibles, eso que hablan sobre la llamarada, cuando son hormonosensibles, que es un episodio que se prende en fuego de llamarada, ¿no tiene que ver con esta reacción, este tipo de reacciones para reestadificarlos o cómo se van controlando? No sé. No entendí tu pregunta, Maxi. Porque se dice que los cánceres de mama y los hormonosensibles hacen episodios de llamarada en los cuales el cáncer avanza mucho más rápido en un parte del tratamiento hormonal, que no responden. Sí. Viendo el estadio que sería en este episodio, pero ¿cómo lo podés ir controlando? Previamente a esto, vos hablando de que hablabas sobre cómo van cambiando los scores y todo. ¿Hay alguna forma de ir controlándolo o clínicamente o con centellogramas previos que pase la fractura? Estoy hablando. No, bueno, por supuesto que una vez que una paciente está operada y que ha realizado un tratamiento adyuvante, entre paréntesis, preventivo, hormonal o de quimioterapia para su enfermedad oncológica, uno como oncólogo va siguiendo justamente todas las partes o los segmentos del cuerpo de esa paciente que pueden recibir, de acuerdo al sitio de origen, como decía el doctor Segura recién, que con mayor frecuencia pueden recibir metástasis. Uno de ellos, en este caso, en una paciente con cáncer de mama, uno pide periódicamente estudios óseos, básicamente. Por ejemplo, centellografías óseas. Bien. Maxi, ya que hablaste, ¿se puede ofrecer a esta paciente un tratamiento conservador o son todas quirúrgicas estas lesiones? No, el tratamiento conservador en una paciente con una fractura de cadera o lateral de fémur no es viable. O sea, el tratamiento es quirúrgico, porque es una fractura invalidante. No vamos a dejar en cama a 63 años, o sea, viendo el diagnóstico que tiene, hay que ofrecer un tratamiento quirúrgico. Bien, y de acuerdo a todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora y a la opinión de los oncólogos que lo tenés acá, ¿qué le ofrecemos? ¿Osteosíntesis o prótesis? Porque básicamente la cosa pasa por esas dos opciones, ¿no es así? Sí, pasa por esas dos opciones. Primero, antes de tomar esa decisión, me gustaría ver el fémur total, porque si solamente es peritrocanteria la afección lítica o si tiene distalmente. En base a eso también... No te miento, es pertrocantérica. No la puse a la imagen, pero es pertrocantérica. Es lo que ves ahí con esa extensión que hablaba Rodrigo al principio en esta zona. Bien. Yo creo que la mejor opción en mis manos sería una prótesis tumoral no convencional. Uh-huh. Porque la imagen es lítica, la reducción sería complicada, clavo con cemento lo veo un poco complejo. Además, los últimos estudios, estos normalmente pacientes tienen mayor días de internación postquirúrgico, una rehabilitación más lenta, con una prótesis, una cirugía más agresiva, pero el paciente al otro día ya empieza a hacer rehabilitación y a caminar. Bien. ¿Lore? Opino. Sí, ¿Puedo? Dale, sí.
Dale. Dale. Bueno, la pregunta fundamental acá, o la cuestión, la duda que se nos ofrece siempre a los cirujanos ortopedistas, es que tenemos que optar por un tratamiento que no sea sobretratamiento ni que sea subtratamiento. Es decir, si la vamos a operar, la operación tiene que ser definitiva. No puede haber segundas opciones, no podemos fracasar en el tratamiento quirúrgico. Probablemente esta enferma, si la toma un cirujano habituado al trauma, le ponga un clavo céfalo-medular con anclaje en la cabeza del fémur, para el cual necesitaríamos sí o sí tener una resonancia magnética. Probablemente, tal como dijeron recién, si la vemos los cirujanos ortopedistas oncológicos, vamos a decidir una prótesis tumoral, para lo cual yo no le pediría ningún estudio más, ni resonancia magnética, ni le pediría la tomografía tóraco-abdominal, ni el centellograma, ni nada, porque todo eso significa movilizar a un enfermo que está terriblemente dolorido. Y para tomar la decisión no necesito otras cosas. El pronóstico de esta paciente no es bueno. Seguramente su sobrevida, si le preguntamos a los oncólogos, va a estar entre 1 y 2 años, con mucha suerte. O sea, yo tomaría la decisión de operarla, de ponerle una prótesis tumoral lo antes posible, levantarla y seguir con todos los estudios inmediatamente. Bien, prótesis va ganando 2-0. A Fede Sartori vi que entró, y Fede tiene, yo lo conozco, muchísima experiencia en trauma, alrededor de la cadera, de la pelvis y del esqueleto en general, y me gustaría su opinión. Fede, ¿estás ahí? ¿Sigue Fede? ¿Tendrá micrófono? No veo si está o no. Franco está opinando, Franco Tándara. Ahí está, Franco. Activa el micrófono, Franco, dale. Otro que tiene mucha experiencia con esto. Buen día, ¿cómo les va? Muy bueno todo. Gracias, Franco. Bueno, ahí va justo ganando la prótesis 2-0. Yo iría con una endoprótesis proximal femoral no convencional, con tallo largo cementado, con antibiótico, y una cúpula bipolar. Bien. Una Giliberti. Bien. ¿Qué contras tiene? Vos haces mucho trauma, Franco. ¿Qué contras tiene hacer un enclavado endomedular, más allá de la contra relacionada con el trasfondo oncológico de esta paciente, desde el punto de vista técnico? Y podemos tener cut-out o falla del implante, ruptura a nivel proximal femoral, si es que hay algún implante metastásico que no se haya visto. La calidad ósea seguramente no es buena y podemos tener complicaciones o fracturas periprotésicas intraoperatorias que nos pueden complicar aún más la situación. Bien. Prótesis va 3. ¿Lore o Ignacio, Ibáñez? Sí, prótesis. Prótesis también. Yo coincido igualmente. Con lo que dice el profe, es un paciente que lo tenés que movilizar rápidamente y además tengamos en cuenta otra cosa, el paciente suspendió un tratamiento que estaba haciendo por su fractura, cosa que deberíamos recuperar rápidamente para que vuelva a su tratamiento de la radioterapia en la columna. Bien. Sí, no sé qué características, o sea, en la radiografía veo que el macizo trocantérico aparenta como lítico. Entonces, pensar en una osteosíntesis ahí es como decía Florencio, es sumarnos un problema en hacer una osteosíntesis a la paciente que pueda tener un fracaso en este corto tiempo de tratamiento que puede llegar a tener. Así que la misma idea. Perfecto. El doctor Sartori ahí responde. Ahí está, dice que habría que evaluar correctamente con la resonancia. Activa el micrófono, Fede. No puede, dice que no le entra el micrófono. Bien. Así que bueno, que habría que evaluar correctamente con resonancia magnética de la cabeza femoral para ver también si hay lesión. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente todas las opiniones han ido para el lado de la prótesis porque obviamente estos pacientes se benefician de construcciones que den la máxima estabilidad inicial para que logren todos esos beneficios que se ven ahí. Obviamente que si este caso probablemente lo presentáramos en un evento de trauma, hay muchos que nos dirían yo consigo una construcción estable aún con un clavo de reconstrucción de última generación. Puede ser así. Lo que seguro no es así es que la enfermedad puede progresar en el hueso remanente, así que es bastante probable que el procedimiento haya que hacerlo a cielo abierto, con curetaje de la lesión, con algún refuerzo de la construcción con cemento acrílico,
Y obviamente todos estos pacientes tienen los mecanismos de consolidación ósea alterados. Fíjense que el porcentaje de consolidación en fracturas patológicas en general no supera el 35%. Verónica, Vera o Gabriela Genovese, no sé si estarán alguna de las dos. En el caso que optáramos por un enclavado, ¿hay factibilidad de radioterapia postoperatoria? Y ustedes han visto consolidación de fracturas tratadas con clavo en esta localización o en otras. Hola, buen día. Para los que no me conocen, bueno, muchas gracias. Yo soy Verónica Vera del Instituto Zunino, radiooncóloga. En primer lugar, quería hablar un poquito de lo que se estuvo hablando anteriormente, que era el pronóstico de la paciente y también de los esquemas de radioterapia. Esta paciente debe haber sido un poco, me parece, en varios años atrás, ¿no? Sí. El tratamiento de la columna 5. Dice 3 a 30, que es en 10 días, y existen dos tipos de técnica que uno puede irradiar las metástasis óseas. Están las técnicas convencionales, que actualmente se están haciendo en 5 días en la mayoría de las instituciones, ya sean privadas o públicas, y las técnicas más complejas, como ser lo que se conoce como radioterapia estereotáctica o radiocirugía. Y entonces ahí es donde interviene mucho valorar el pronóstico de la paciente. Si la paciente tiene una sobrevida baja, si digamos no solamente tiene metástasis ósea o metástasis viscerales, uno hace una técnica más simple de radioterapia con un objetivo de paliativo, ¿no? En cambio, si solamente tiene una sola metástasis o es oligometastásica, ahí propone lo que se denomina la radioterapia estereotáctica, que es normalmente en 3 días, y uno hace una dosis más alta con mayor control tumoral. Eso es un poco para las indicaciones de metástasis ósea. Y después, con respecto a tu pregunta, Pablo, bueno, nosotros sí hemos hecho radioterapia, después en este caso obviamente tiene que ir a la cirugía y después evaluar la radioterapia, ¿no es cierto? Bien, perfecto. No sé si está la Gaby por ahí dando vuelta. Sí, quiere hola. hacer. Gaby, ¿algún otro comentario? No, mira, bueno, bien como dijo Vero, para metástasis ósea y de acuerdo a la sobrevida del paciente, múltiples esquemas, ¿no? Casi todos son hipofraccionados, hasta el que estaba haciendo es un hipofraccionado, pero hay otros más extremos. En cuanto a vamos a esta fractura patológica, si se haría un enclavado, sí, después debería llevar radioterapia, aunque mucho de la fisiopatogenia de la fractura dicen que ya el hecho de la misma fisiopatogenia de la fractura ya hay como ahí un riesgo de diseminación celular hemática, ¿no? El hecho de fracturarse el hueso ya puede contaminar el lugar. Y más el procedimiento y el enclavado debería ir entonces a una adyuvancia después, posterior. Lo bueno, lo importante y lo que están diciendo todo es ver, como dicen todo el resto del hueso, a ver si no tiene otro foco, ¿no? Y también en la pelvis, porque por ahí no irradia, si hacen otra prótesis no se irradia esto, pero tiene otro sitio metastásico en la pelvis, ¿no? O en la cabeza, o en el acetábulo, ¿no? Y en cuanto a los esquemas de SBRT, bueno, también eso Vero tiene más experiencia, es bueno que lo comente quizás cuántos sitios vertebrales se pueden hacer SBRT continuos o a cuántas metástasis vertebrales se le puede hacer SBRT. Sí, nosotros, por ejemplo, podemos hacer en la columna, supongamos, columna dorsal, hemos hecho SBRT, si tenía todas las vértebras afectadas o la lumbar, hemos hecho, por ejemplo, a todas las lumbares. O podemos hacer, si es oligometastásica, tiene, por ejemplo, en el fémur otra la vértebra, se puede hacer la SBRT en 3, en 4 lesiones que presente en el mismo momento la paciente, ¿sí? Pero les vuelvo a insistir, la SBRT solamente está indicada en los pacientes que tienen, digamos, un pronóstico más favorable
y también es muy buena para los tumores que son radioresistentes, porque la mama es radiosensible, igual que la próstata, pero por ejemplo las metástasis de sarcoma, de melanoma, las del cáncer de riñón, las del cáncer de riñón nunca andan con radioterapia convencional porque necesitan dosis alta, entonces andan muy bien, responden muy bien con la SBRT. Perfecto, Vero. ¿A cuánto tiempo puede empezar después de la cirugía con la radioterapia? En el caso de un clavado, por ejemplo. ¿La del fémur? Sí. ¿La del fémur? No, apenas inmediatamente. nosotros consideremos que está en condiciones. Bien. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, como ustedes todos han visto, obviamente la balanza se inclina en este caso para el lado de las prótesis, como pongo acá en este esquema. Obviamente hoy contamos con sistemas de este tipo modulares que nos permiten ajustar el largo de la resección intraoperatoriamente, pudiendo reemplazar desde el tercio proximal del fémur hasta la mitad e inclusive hasta todo el fémur si estuviera comprometido el mismo en toda su extensión. Así que hoy en día esto se convierte en un recurso muy útil para nosotros. El principal problema, además del infeccioso en las prótesis no convencionales del fémur proximal, es el tema de la inestabilidad. Como dijo Franco muy bien recién, en general nosotros preferimos también cúpulas de este tipo bipolares porque son, desde el punto de vista de estabilidad, un poco más seguras, y tallos largos cementados para proteger el fémur en toda la extensión. No sé, Maxi, Lore, ¿tienen alguna opinión diferente? Maxi, ¿vos haces lo mismo en el acetábulo? Coincido con vos, Pablo, yo. Salvo que haya compromiso acetabular. Bien. Sí, es lo mismo. Bipolar, el de si, bueno, hay una paciente joven que no tenía artrosis de la cadera, es la mejor opción. Bien. Se podría discutir si previamente una paciente más vieja y tuviera una artrosis avanzada de la cadera, ahí sí sería total, pero si no, esto es la mejor opción. Perfecto. Bueno, buenísimo. Una pregunta técnica para los colegas ortopedistas, cirujanos ortopedistas. En el momento de la cementación del tallo, que se hace generalmente con una jeringa de cemento, con una pistola, y cementando a presión, ¿toman alguna precaución especial? Porque nosotros hemos tenido, todos los que hacemos esto, creo que alguna vez hemos tenido la muerte súbita del paciente intraoperatoria en el momento de la cementación o en las primeras 24 horas producto de o embolias grasas o embolias pulmonares. Por eso pregunto si les ha pasado y si toman alguna precaución especial. Ignacio. Sí, yo tuve, me tocó un caso de tener una paciente así que durante el cementado hizo un cuadro agudo respiratorio, un respiratorio y bueno, y se complicó en quirófano y terminó con el fallecimiento. Pero digamos como experiencia, como soporte, no tomamos más que lo que habitualmente se hace, que es la prevención cuando se interna el paciente, del heparinoprofilaxis y ese tipo de cosas, pero y en muchas circunstancias, cuando estamos por cementar, le avisamos al anestesista para que esté atento ante cualquier complicación que surja ahí en el intraoperatorio, pero esa es como la única experiencia que tuve sobre este partido. Bien. Maxi, ¿alguna medida perioperatoria o intraoperatoria? No, sobre el cementado de tercera generación con pistola es la mejor opción. No sé si ustedes usan ácido tranexámico. Normalmente en estas cirugías que son grandes, el ácido tranexámico durante la cirugía lo usamos de rutina, igual que en todas las prótesis. Pero, y avisamos, al igual que el doctor Ibañez, avisamos al anestesiólogo en el momento de cementar. Bien. ¿Franco? ¿Algún truco? ¿Alguna Lo mismo, ¿no? por ahí trato de enfriar la caja de cemento, mantener frío para que me dé algo más de tiempo, pero el resto lo mismo, aviso al anestesiólogo y trato de hacerlo, digamos, tomarme mi tiempo para hacerlo, por eso lo enfrío para no hacerlo súbitamente. Bien. Y por supuesto tapón y todo lo demás, como decían antes.
Bien, para mi viejo, Pablo, ¿cuál es la sí? ¿Quién Pablo, anda una ahí? pregunta. Rodri Reyes, Rodri. desde la ignorancia de nosotros, como radiólogo, yo hago vertebroplastias y nosotros utilizamos cemento que es muy similar al que ponen ustedes. Pero le pregunto, mientras están inyectando, ¿hacen control fluoroscópico o no? No, en general no, porque confiamos en que con las técnicas estas de cementado de última generación, donde contamos con una pistola que tiene un tubo que permite inyectar el cemento a lo largo de prácticamente toda la diáfisis del fémur, uno confía ciegas de que la técnica del cementado va a ser correcta. Así que no lo hacemos guiado por radioscopía. Perfecto, gracias. Bien. Para mi viejo, ¿cuál es la recomendación que has leído de evidencia basada en la bibliografía? Sí, yo digo, las evidencias dicen, primero, que el anestesista esté en la cabecera del paciente. Segundo, no sería de mala práctica hacer una heparina sódica en el momento, unos minutos antes de la cementación. Y la tercera, que es discutida, hay algunos que hacen el venteo de la cavidad femoral, o sea, le hacen un orificio abajo al fémur para liberarle la presión. Yo creo que es mejor hacer un prolijo lavado de toda la cavidad medular, no cansarse de lavar y aspirar, dejarlo lo más seco posible, y como hacemos habitualmente una pequeña sonda finitita para hacer el drenaje de lo que quede de la cavidad medular. Aún así todo, no sé si ustedes se habrán fijado que cada vez que estamos cementando, los pacientes una tosecita hacen, ¿no es cierto? Alguna tos tienen, ¿no es cierto? Y que esperemos que no pase de eso. Tal cual. Buenísimo. Creo que son excelentes recomendaciones, Doc, esas, que por ahí hay que tenerlas en cuenta. Y es real, alguna tosecita hacen. Yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia de ese tipo donde el paciente haya terminado fallecido, pero son excelentes recomendaciones a tener en cuenta. Anestesista en la cabecera de la camilla y la heparina la tenemos disponible. Así que, y el venteo por ahí técnicamente un poquito más complejo, pero son medidas relativamente simples. En el sanatorio alguna vez, no recuerdo bien, creo que fue una o dos oportunidades, hicimos el venteo. Hicimos el pequeño abordaje ese para el fémur. Pero me parece que lo que el profe acaba de aportar son medidas básicas y fáciles de ejecutar, digamos. Creo que, y son muy útiles, me parece a mí. A ver, no podemos adivinar quién va a ser el que lo va a hacer al evento, pero bueno, si tenemos esos cuidados, capaz que disminuyamos al máximo cualquier riesgo para el paciente. Tal cual. Bueno, y un poco para llevarse de este caso lo que han dicho todos ustedes, que hay variables un montón para saber el pronóstico de estos pacientes a la hora de toma de decisiones, buscar construcciones estables. En principio parece ser mejor reemplazar que fijar, porque las reconstrucciones endoprotésicas brindan resultados satisfactorios. Yo les muestro, para terminar con este webinar, dos casos que los puse a los dos juntos, porque son similares en unos aspectos y diferentes en otros, y con esto terminamos y nos vamos a ir, como les prometí, no más allá de 1 hora y cuarto. Fíjense este caso, el primero, este es el 2A. Esta es una paciente de 73 años que consulta por dolor funcional en su cadera izquierda. Rodri o Manu, ¿quieren hacer algún comentario? Dolor funcional quiere decir que tiene dolor durante la marcha, relacionada con la marcha, con la ambulación. Rodri o Manu, no sé si quieren hacer algún comentario sobre la imagen radiológica en frente y perfil que ven ahí. Manu, no sé si querés o yo describo, no hay problema. Describí tranquilo. Bueno, tengo otra para vos después, Manu. Está bien, ahí se visualiza una imagen radiolúcida, por lo menos de bordes definidos, que no parece ser geográfica, o sea, vemos los bordes, pero no vemos ese anillo esclerótico, sí, en la zona del trocánter menor. Aparece que abomba sobre la cortical, no veo disrupción de la misma, y tampoco veo reacción perióstica ni componente de partes blandas, por lo menos acá en esta imagen radiológica. Bien. Esta paciente tiene el antecedente de un
diagnóstico de un cáncer de mama izquierdo hace 4 años, con ese tratamiento multimodal que ven ahí. Y hace 1 año le habíamos hecho una cirugía en la cadera derecha por una metástasis acetabular, con ese resultado radiológico que ven ahí. Y en el centellograma post cirugía presentaba lesiones óseas múltiples en calota, en 3 vértebras, como ven ahí, en parrilla costal derecha y en fémur izquierdo, a la altura donde se ve la lesión que muy bien describió Rodrigo, según el centello que se ve acá a la derecha de su pantalla, ¿no? O sea, un contexto en algo similar relacionado con el anterior desde el punto de vista de tipo de paciente, pero sin la pérdida de continuidad a nivel del hueso. Esa es la resonancia. Perdón, no me he esmerado mucho con las imágenes, estas son bastante malas, estas son las que tengo. No sé, Manu, si querés hacer algún comentario. Rodri, esta es la resonancia que le pedimos a la paciente, centralizada en el fémur proximal, que es la zona hipercaptante que se ve en el centello. Es la misma paciente que es la misma paciente, misma paciente. Y sí es cierto que se ve la lesión ahí en lo que es el trocánter menor. Aparentemente es una secuencia T1 la de la izquierda y la de la derecha es una secuencia T2. Sí. Yo no sé si la imagen de la izquierda es un volumen parcial o hay una masa ya que se está extendiendo hacia la pelvis. Lo que llama la atención es que en el T2 de la derecha no lo veo, así que no, yo pienso como el Rodri, que esto está... A ver, ahí es... Ajá. Bueno, veo más que todo el compromiso medular y me deja la duda que hay lesión ahí en las partes blandas también, aparentemente. Yo no sé si es la imagen que nos está generando como un efecto de que parece que hay lesión en partes blandas, pero los músculos ahí alrededor de la lesión están afectados. Bien. Bueno, y les muestro esta otra paciente también porque desde el punto de vista imagenológico, que si bien no es igual, también tiene algunas características que por lo menos a mi criterio, no sé si coincidirán ustedes los imagenólogos, las comparte con la otra. Rodri, ¿querés comentar esta? Esta es otra paciente, caso 2B. 53 años, la puse junta porque también tiene dolor funcional en su cadera izquierda y esa imagen que ves ahí. Bueno, es muy similar la imagen que vemos a la anterior descripta. Acá es un poco más grande y tiene invasión más hacia proximal, o sea, metafisario del fémur. Se inclina también un poquito hacia la zona del trocánter mayor, pero en esta sí vemos un poquito más definidos los bordes, no vemos disrupción de la cortical, una imagen radiolúcida, parece lítica, y se ven adentro unas imágenes chiquititas, puntiformes, como un poco más densas, que bueno, habría que estudiarlo un poco más, pero bueno, ver los antecedentes de la paciente. Bien, antecedentes de importancia ninguno, y sí tiene un centellograma que marca nada más que hipercaptación a nivel de esta zona que te mostré recién, y vos querés más imágenes y acá te muestro alguna imagen más que si querés podés ir describiendo. Acá tengo una variedad de imágenes un poquito más amplia. Ahora te voy a preguntar cuánto tiempo pasó entre la placa y la resonancia, porque acá se ve como... Son similares, ¿eh? En tiempo son bastante similares, creo. ¿Ves progresión acá? Ahí no sé si progresión, pero sí la importancia de siempre que vemos un estudio radiológico tomarlo en 2 ejes ortogonales por lo menos, porque mirá acá cómo se ve que es la cortical medial, tiene una disrupción, tiene un abombamiento muy importante ahí sobre esa cortical. El extremo proximal es como que en parte está definido y en parte no, tiene como si fuera un patrón especulado en esa zona. Y bueno, acá nos cambia un poquito el panorama de lo que veíamos en la RX nomás. Bien, ahí te muestro otra cosa, otra imagen. Estas son todas de la segunda paciente, ¿no? Sí, bueno, acá se ve que es una lesión heterogénea en su interior. Seguimos viendo el compromiso de la cortical medial. Y bueno, me gustaría ver axiales si tuviera, pero... Perfecto, bueno, ahí vemos que es heterogénea, que tiene como un material adentro un poco más hipointenso y sigue con el abombamiento, por lo menos en estos cortes de la cortical medial, afinamiento de la misma, y acá por lo menos no se ve disrupción ni invasión al plano muscular. Y esa es la última que tengo. Sí, acá un poquito más de lo mismo, está una secuencia T1 que vemos ahí, es muy similar a las anteriores.
Perfecto. Sin ningún tipo de antecedente conocido en esta paciente. Esta sin ningún tipo de antecedente. O sea, tenés dos imágenes radiológicamente, no sé si similares, pero que se acercan bastante una respecto a la otra. En resonancia, obviamente, la del 2B tiene una extensión un poco mayor. La de arriba es una señora un poco más grande, con en principio una lesión múltiple, y la de abajo es en principio una lesión única, ¿no? Y mi pregunta para los ortopedistas es cómo interpretan las lesiones, es decir, ¿por qué tienen dolor estas pacientes? Y si el dolor funcional, el dolor relacionado con la marcha, les hace abrir los ojos en algo, sobre todo en esta zona. Lore. En realidad creo que el dolor funcional es por la localización que tiene y por el compromiso que tiene del hueso a ese nivel, que está empezando a ceder y a fallar y probablemente con riesgo de que se esté fracturando. Yo creo que ese es el dolor que van teniendo. Le ponemos un clavo a las dos entonces. No. A estudio primero, porque no me gustan las imágenes de ninguna de las dos. De ninguna de las dos. Ajá. A las dos les indicaría una biopsia. Ajá. Biopsia guiada con tomografía computada. Bien, en mi caso, en el sanatorio, acompañada con Rodrigo, que es con quien hago las biopsias habitualmente, o a quien le doy las directivas para que la ejecute. Bien, pasaste de no darle trabajo a Teresita y a Jorge a darle... de trabajo. Sí, bien. Se agradece, se agradece. Sí. Ignacio, ¿estás de acuerdo con la Lore? Sí, yo coincido que sigue una lesión cortical en una zona de carga y con dolor en la carga, que bueno, es un sinónimo de que hay que tener mucho cuidado porque esto puede tener una fractura inminente. Sí. Entonces, sí, nosotros lo usamos. Sí, lo usamos. Sí, lo usamos en el servicio para valorar las lesiones e incluso para definir, pero bueno, siempre la definición en cuanto a qué vamos a hacer también está ligado a la interconsulta que hacemos con la gente de oncología y la valoración del contexto general del paciente, si tiene compromiso de órgano y todo lo que hablamos al principio, pero sí lo usamos. Bien. Maxi, vos que sos un tipo muy leído, ¿hay algún otro score o puntaje predictor de fractura inminente más nuevo, mejor que este? La verdad que todos los que hablan es la parte clínica, pero el Mirel sigue siendo, por excelencia, el que usan todos. Bien. ¿Opino? Sí, dale, a ver. Opino. Este score, el de Miles, que fue hecho en los albores de la tomografía computada, nos ha servido a todos y nos sirve. Y en el primer caso que mostraste, en el caso 2A, tiene un puntaje muy alto, ese se va a fracturar casi con seguridad. Yo a ese no le haría biopsia, es una lesión, ya tiene operada la cadera del otro lado, tiene antecedente de cáncer. Yo le pondría un clavo lo antes posible para evitar que se fracture, porque este enfermo se va a fracturar, tiene un puntaje de Miles muy alto. Creo que ahora hay técnicas nuevas de tomografía computada para casos más borderline. Este es un caso muy evidente, muy fácil de decidirlo. Pero hay otros casos en donde hay técnicas de tomografía computada que nos permiten establecer más claramente si el paciente se va a fracturar o no. Y el caso 2B, no me cabe la menor duda que es un caso para biopsia, no tiene antecedente conocido de cáncer. Yo no le pondría un clavo de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea, sí, seguramente es para biopsia. El primero me parece que no. ¿Cuál es el riesgo de ponerle un clavo a una lesión única sin el diagnóstico anatomopatológico confirmatorio, sospechando que es una lesión metastásica? Y esto es lo más, es decir, el peligro es que esto sea un tumor primario, por ejemplo, por la edad de la paciente, un condrosarcoma, por ejemplo, un condrosarcoma. Al ponerle un clavo, llevamos el condrosarcoma desde la zona trocantérica hasta los cóndilos del fémur. Rescatar eso solamente con una prótesis total de fémur, o sea, no se pueden tomar decisiones si no tenemos previamente una biopsia establecida de este paciente. Bien. Florencio, le hago una preguntita. ¿Por qué el caso 2A sería para dejarlo claro, ¿por qué sería para clavo y no para una prótesis, por ejemplo? Está bien, es para discutirlo. Está muy bien, es para discutirlo. Lo que pasa es que la enferma es una enfermedad que viene cada vez fragilizándose cada vez más. Tal cual. O sea,
ya tiene otra o cirugía del otro lado, está más débil. A lo mejor un clavo cefalomedular y la radioterapia nos permite evitarle una operación más grande como es la endoprótesis, ¿no? Perfecto, perfecto, porque ahí cuando lo presentó Pablo tiene metástasis vertebrales, tiene metástasis en carota, o sea que una paciente que para prótesis es como mucho, considerando ya el compromiso que tiene en general. Obviamente que hay que evaluar los órganos y el contexto general, pero sí también considero que sería para un clavo. Bien. Pregunta, Pablo, pregunta desde la radioterapia, pero tanto el clavo y el doc que recién lo mencionó, yo también desde mi ignorancia preguntaría por qué biopsiar el caso 2A, porque ya tiene múltiples lesiones y es sabido que debe ser metastásico. Pero desde el punto de vista funcional, por más que tenga 73 años y múltiples lesiones óseas, el clavo y la radioterapia que le haríamos le va a dar su funcionalidad, sabiendo que es un hueso de carga, igual que una prótesis, ¿no? A largo tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no va a existir largo tiempo, me parece, en esta enferma. Si con que le demos, se va a estabilizar en cuanto le hagamos la radioterapia en un fémur protegido, esta lesión se va a estabilizar y le va a permitir cargar el peso del cuerpo rápidamente. Sí, va a consolidar, digamos. Pregunto, en el 2A, ¿es curetaje y cemento o solamente clavo? Bueno, ahí te muestro lo que le hicimos nosotros. Nosotros le hicimos enclavado cerrado, con un clavo modelo gamma, como ves ahí, sin apertura del foco y sin ningún tipo de reforzamiento ni de gesto de curetaje de la lesión, confiando en la radioterapia y en algunos ayudantes que me gustaría, no sé, Gisela, si querés hacer algún comentario sobre adyuvancia farmacológica o tratamiento farmacológico en pacientes de este tipo, con lesiones óseas múltiples y que se van dando a repetición con el correr de los años. ¿Existe alguna estrategia desde el punto de vista, o Ignacio Jerez, alguna estrategia medicamentosa para evitarlas? Sí. No hay, o sea, no hay la estrategia no se basa en el sitio de lesiones, vuelvo a lo que decía recién, la estrategia se basa en la biología del tumor, digamos, y en la expresión o ausencia de receptores hormonales. En el caso 2A, es una paciente que va siguiendo la evolución natural de estos tipos de tumores hormonosensibles. Ya tuvo una primera recidiva previamente, esta es la segunda. Uno espera que la sobrevida de esta paciente no supere los 2 años posteriores. Así que no, hay otras medidas hormonales para seguir intentando, pero de nuevo, en cada recaída, si se puede obtener una biopsia para evaluar el estado de los receptores, sería óptimo. En el caso de que no se pueda, uno sigue utilizando receptores, terapias antihormonales. Bien. En el caso 2... ¿Qué rol tienen los antirresortivos en estos pacientes? ¿Sirven de algo? Sí, o sea, sirven en el sentido de que retrasan los eventos esqueléticos, entendiéndose como eventos esqueléticos a la aparición de fracturas, a la aparición de hipercalcemia, entre otros, básicamente. Pero no retrasan la aparición de nuevas metástasis, digamos. En lo que es cáncer de mama no nos va a retrasar eso. ¿Los utilizas de rutina, Ignacio? En paciente con metástasis ósea, sí. Bien. Y una apreciación, Doc, segura. En el caso 2B, yo, antes de tomar la biopsia de esa, antes de tomar la biopsia de la lesión ósea, buscaría si tengo alguna otra lesión visceral. En el caso, supongamos que tengo una lesión mamaria, un nódulo mamario, tomaría una biopsia de esa zona y confirmaría el origen tumoral de esto, tratando de evitar una biopsia ósea, como decían recién los patólogos. En la descalcificación se pueden borrar los receptores de las células tumorales y con eso alterarnos el diagnóstico. Por eso uno como oncólogo siempre trata de elegir una biopsia visceral antes que una ósea para llegar a un buen diagnóstico. Bien, o sea que además del scanning óseo con el centellograma, le haré un scanning visceral como mencionaste recién. Bien. Sí, completamente. Bien. Gisela, ¿utilizás algún antirresortivo de rutina y cuál?
Sí, usamos en general ácido zoledrónico o denosumab si tenemos la posibilidad, que es más cómodo de aplicar porque es subcutáneo. Los dos tienen alta efectividad en disminuir el dolor y disminuir las complicaciones óseas, como dijo el doctor Jerez. Los usamos, sí, en todas las pacientes que tienen lesiones óseas líticas. Y Bien. respecto a las biopsias, es lo mismo que decía Ignacio, digamos, preferimos una biopsia ganglionar o buscar visceral porque en el proceso de descalcificación nos altera la inmunohistoquímica, las proteínas. Bien. Bueno, esto es lo que hicimos en el 2B, coincidencia absoluta con todos ustedes, es decir, una lesión ósea solitaria en una paciente sin antecedentes con esas imágenes, obviamente hay que estudiarla más a fondo y el paso final del estudio de estos pacientes de la biopsia. Y acá voy a entrar a Teresita o Jorge, las láminas que tengo son estas, no me reten ni me digan nada, ¿no? Pero esto es lo que tengo para mostrarles. Voy pasando, Tere y Jorge, y ustedes me dicen si con esto que les muestro pueden hacer algún diagnóstico. Tere, ¿querés hablar o hablo yo? Bueno, da la impresión de ser una lesión condral bien diferenciada. ¿Sí? Se ve una matriz hialina de aspecto cartilaginoso. Obviamente es una imagen que no permite ver el hueso nativo, entonces yo no puedo definir si hay fenómenos permeativos. Lo único que puedo decir ahí es que hay cartílago bien diferenciado y punto. Si yo tuviese alguna imagen en donde evaluase las trabéculas óseas, la viabilidad de las trabéculas, y si el tumor se mete entre las trabéculas y me provoca algún tipo de daño de las mismas, puedo estar en condiciones de arriesgar que podamos estar frente a un, por ejemplo, condrosarcoma. Pero hasta ahora lo único que puedo decir es que se trata de una lesión condral en el caso de que hayamos caído bien en el foco de la lesión, hasta ahora bien diferenciada. Mucho más que eso no puedo decir. Bien, pero con estas imágenes que yo te estoy mostrando, con estas láminas, obviamente descartás de plano la posibilidad de una metástasis de un adenocarcinoma. Sí. Sí, se descarta. Sí. Bien. ¿Tere? Pero no, ¿sabes qué? Sí, harían falta, como dice Jorge, ver más imágenes, que se vea el patrón permeativo para descartar que sea maligno. Sí, no es de ustedes, por eso no las tengo. Ah, pero esto yo le informaría así, tumor condroide, digamos, de biología no determinable por la biopsia. Bien. Puede ser que sea maligno y no se ve acá. Bien. Bueno, el colega o la colega, me parece que lo informó de ustedes, vio alguna característica de cierta agresividad, como mencionaban ustedes, y por eso le puso el rótulo de un grado 2, ¿no? Un condrosarcoma grado 2. ¿Ah? ¿Y qué le hacemos? Era esta la imagen. Ahí está. Caso 2B. Con ese informe de condrosarcoma grado 2. Maxi, ¿se la mandamos a los oncólogos clínicos o no? Hola, ahí está. Sí, creo que habría que estadificar, hacer la tomografía para ver estadificar, pero igual el tratamiento del condrosarcoma es cirugía y tratamiento local. Bien. No sé, los oncólogos que me corrijan. ¿Lore? Sí, coincido, creo que hay que estadificar en realidad, pero el tratamiento es tratamiento local, es tratamiento de ortopedia oncológica. Bien, bien. Con un criterio parecido al que mostramos en el primer caso desde el punto de vista reconstructivo, ¿no es cierto? Tal cual. Bien, Ignacio. Sí, tal cual, considerando que hay un fenómeno ahí de partes blandas, un compromiso en partes blandas, creo que coincidiría en hacer un tratamiento con una resección oncológica con buen margen y plantear una endoprótesis para resolver la lesión. Bien. ¿Alguna estrategia nueva para las lesiones condrales agresivas, Ignacio o Gisela? ¿Actual o no? ¿O seguimos confiando nada más que del bisturí? Sí, lamentablemente nada más que el bisturí. Santo bisturí. Santo bisturí.
El único es en los desdiferenciados, que podemos homologarlos como un osteosarcoma, pero en los condrosarcomas desdiferenciados, que casi no hemos visto. Bien, perfecto. Bueno, y eso fue lo que se hizo. Esta es la evolución de la paciente, esta es la radiografía postoperatoria inmediata. Este tiene unos años, este caso, y a esta le hicimos con un vástago no cementado. Fíjense que ahí hay un cerclaje de alambre, por la edad que tenía la paciente, probablemente un cerclaje de alambre protector en el momento de la impacción para evitar una fractura iatrogénica. Y esta es la radiografía postoperatoria a 11 años de la paciente. De este año, fíjense que hay cierto stress shielding en la interfaz, en la unión entre el componente femoral y el hueso, pero la paciente en líneas generales, clínicamente y funcionalmente, anda bien. Tiene fíjense cómo se ha pinzado la luz articular, esto era 2009, y este 2020, pero todavía no manifiesta un dolor que implique hacer algún tipo de procedimiento secundario, ¿no? La experiencia con las bipolares, Ignacio, ¿es similar? ¿Has tenido que convertir alguna total? He tenido que convertir, sí, yo convertí una de estas así endoprótesis de resecciones por una paciente un poquito más gordita y que me hizo una protrusión directamente. O sea, cuando llegó con una protrusión, así que bueno, tuvimos que reconstruir el cotilo y hacer el recambio por un cotilo doble movilidad cementado. Bien, pero no es el comportamiento habitual. Lo que ves vos en general es que se comportan a largo plazo relativamente bien. Largo plazo relativamente hablando. bien. Sí, bien. Relativamente bien. Perfecto. Una Maxi, pregunta. Olores, sí. El estudio de la anatomía patológica de la pieza, ¿qué te dio? Un condrosarcoma grado 2, coincidente con la biopsia. Con la biopsia, exactamente. Uh-huh. Bien. Y la paciente lleva 11 años posoperatorio libre de enfermedad, ¿no? Bueno, gente, yo con esto termino para hacer, para corresponder con el tema de los tiempos. Con esto terminamos. Para llevarse, acuérdense, la fractura inminente metastásica en general requiere una conducta activa mediante fijación profiláctica, siempre y cuando tengamos, como mencionamos anteriormente, el diagnóstico confirmado de que estamos ante el contexto de una lesión inminente secundaria a una metástasis. Evitar asumir que el diagnóstico de una fractura patológica o inminente después de la cuarta década de la vida implica solamente la posibilidad de metástasis, como han visto en el caso en el 2B, se pueden cometer errores irreparables desde el punto de vista terapéutico si uno no tiene en cuenta eso, ¿no? Así que con esto cierro, y bueno, como mencionaron, la radioterapia en el enclavado profiláctico y las terapias estas de inhibición osteoclástica pueden mejorar la performance de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos más casos. Ignacio, el tuyo lo dejamos para el otro webinar que hagamos seguro, porque vamos a seguir haciendo de estas cosas y nos vamos a ir juntando. Así que gracias a todos. El último webinar de la sociedad es el 19 de diciembre, creo. No sé si está Martín Celaya. ¿Estás, Martín, ahí? ¿Querés activarte? Hola, ¿cómo están? Buen día. Martín. Muchas gracias a todos por la participación. El 19 de diciembre hay un webinar para todos los residentes también. Nicolás Piusi nos va a dar una charla sobre cómo preparar un trabajo científico y no quedarnos en el intento ahí dando vueltas. Buenísimo. No solo para los residentes, sino para todos nosotros. Y para mí también. Tal cual, que nos hace falta seguir aprendiendo de eso. Bueno, sí. Y creo que la sociedad tiene previsto algún cierre, o va a ser algún cierre societario o va a ser en el mismo webinar. No está definido eso todavía. No está definido. Está, por ahora había una fecha también en diciembre, pero no está definida la fecha de diciembre. Perfecto. Bueno, pero lo vas a mantener informado a través de las redes. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, gente. Buen fin de semana largo y que descansen. Gracias a todos por sumarse y por su tiempo.